Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va este jueves 10 de julio del año 2014? Contento yo siempre de que ustedes me den la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través del canal 23 de Noticias de Nicaragua, ¿verdad? CDNN 23, canal 99 en el cable, y a través de la red de emisoras que a esta hora se unen para llevar Café con Voz hasta donde están ustedes, ahí en su casa, rumbo a su trabajo. Si está en el mercado, qué bien. Si ya está en la oficina, pues mejor. Esas radios son Radio Universidad en Managua, Radio Mundial también, Radio Rumbos en Rivas, La Costeñísima en Bluefields y Radio Darío en León. Gracias por sintonizar siempre el saborcito de la mañana. Hoy estaremos hablando más adelante con el investigador social Manuel Ortega Heck, es catedrático también, en lo relacionado al tema siempre del canal interoceánico. ¿Qué impacto social puede tener esta ruta en la que se ha trazado un recorrido que va desde Brito, pasa por el lago de Nicaragua, se mete al río Tule, da con Punta Gorda y sale hasta el Caribe? Vamos a ver qué nos dice él, qué reacciones tiene también a las declaraciones que han estado dando los personeros de la Comisión del Gran Canal y ver efectivamente cómo la sociedad nicaragüense, o qué hay en el fondo, después de conocer la ruta, qué hay en el fondo realmente de este proyecto que se mantiene en agenda y que se va a mantener en agenda por mucho tiempo más adelante. Así que atentos porque estaremos hablando con el doctor Ortega Heck en unos minutos. Ana Laura Sequeira nos dice que además de tomar café con Voz, el café tiene otras propiedades positivas. Nos lo va a contar a continuación en Voz Saludable. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Voz. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer se confirmaron lo que estaba pendiente, solamente era de confirmarse, ¿verdad?, que el chikungunya está en Nicaragua. La vocera del gobierno, Rosario Murillo, informó que dos mujeres, una niña y su madre, fueron confirmadas como los primeros dos casos de este virus que está afectando a miles de personas en el mundo. El Salvador, es el país centroamericano con más afectación, pero ya llegó a Nicaragua, era inminente y aquí está ya. Por tanto, nosotros debemos de tomar las medidas de las que hemos estado hablando todos los días. Aquí tuvimos al doctor Leonel Argüello, nos habló qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer para enfrentar este virus. Las dos personas llegaron procedentes de República Dominicana. Según lo que dijo Murillo, la mamá estuvo por 30 días o ha estado por 30 días con fiebre y tiene también manchas en la piel, pero se encuentran ambas en estado de salud estable, así que eso es lo más importante. Ya estamos con esto acá y por tanto hay que cuidarse y hay que implementar las recomendaciones que han emitido desde el Estado, pero recuerden que nosotros somos los primeros brigadistas de salud de nuestros hogares y por tanto hay que aplicar esas medidas desde nuestra perspectiva de padres, de madres, de hijos, de tíos, de abuelitos y de todos los que conforman el núcleo familiar. Por otro lado, hoy, a propósito del canal, a las 8:30 de la mañana, se realiza una reunión entre representantes del COSEP y representantes de la firma HKND Group y la Comisión del Gran Canal. ¿Qué decía José Adán Aguirre alrededor de esta reunión? Que esperan, no hay nada seguro, que esperan que haya un intercambio de preguntas y respuestas y que se permita, en la medida de lo posible, conocer en detalle cada cosa que tiene, o cada implicancia y cada impacto que va a tener esto a nivel ambiental, social y económico, porque hasta la vez, independientemente de lo que se ha dicho públicamente, siguen persistiendo las dudas sobre los desastres que podría provocar esto a nivel ambiental o los beneficios reales que podría tener esta mega obra que supera los 40.000 millones de dólares. Decía Benjamín Lanza, el presidente de la Cámara de la Construcción de Nicaragua, algo que debe llamar la atención y que seguramente será un punto en esta reunión de hoy por la mañana entre los empresarios y HKND. No hay capacidad en el país para comenzar las obras en 2014. Ayer Telemaco Talavera aquí en Café con Voz dijo en 2014, a finales de diciembre, se está comenzando.
explicaba Lanzas que no tienen la capacidad técnica, no están los equipos, no están los recursos humanos para comenzar la obra, que lo que se podrían hacer son obras preliminares relacionadas con campamentos de trabajadores, con algunas carreteras, pero que la obra del canal en 2014 a finales no hay manera de comenzarlo. Así que yo creo que debería de haber, por lo menos de esta reunión, se debería definir la capacidad del país desde el punto de vista de construcción, si podemos hacer algo a finales de este año o no podemos hacer nada. Aunque decía Talavera, comienza porque comienza. Vamos a ver qué pasa en esta reunión. Ayer las mujeres también se manifestaron en diferentes partes del país contra la violencia, gritando no son 18, son 48. Y esto se refería a el número reducido de mujeres muertas por femicidio que dijo el subdirector de la policía, Francisco Díaz. Y las manifestaciones se hicieron en Chinandega y se hicieron también en Managua. Ayer en la noche, enfrente de la Universidad Centroamericana, un grupo de mujeres cerró el paso por varios minutos, portando pancartas, portando ataúdes, vestidas de negro y con vela en la mano. Hay un punto que ha llamado la atención y que no lo he mencionado, pero que ahora sí lo voy a hacer. Se suspendió la marcha que iba a hacer el Estado. Mañana se iba a dar una marcha para rechazar el tema de la violencia contra la mujer. De repente se suspendió y no explicaron por qué. Y aunque había creado cierta controversia la marcha porque decían el Estado va a marchar contra el Estado ineficiente, pues no se explicó las razones, no se explicaron las razones por las cuales se suspendió la marcha. Lo cual pues debería de ser, creo yo, un punto de agenda, por lo menos de parte de la vocera del gobierno, que fue la primera que habló de la marcha, y después de la presidenta de la Corte presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, que fue la que habló oficialmente de que el Poder Judicial y todas las mujeres y todo el Estado iba a marchar contra la violencia. ¿Qué pasó? Seguimos esperando una explicación porque estaba todo montado, ¿verdad? Y todas las orientaciones estaban dadas para que esta marcha se diera. Lo cierto es que las mujeres sí siguen manifestándose. Y hoy hay otras actividades que van a estar realizando en rechazo a la violencia, en rechazo a las muertes y sobre todo en rechazo a estas declaraciones del comisionado Díaz que, como decía hace unos días yo, son lamentables y son graves porque se trata de quitarle peso y fuerza a la muerte de una mujer procedente, esa muerte del hecho de que un hombre sienta que tiene poder sobre las mujeres y puede hacer con su vida lo que mejor les parezca. Lo otro es que se dio ayer un caso triste a nivel de periodistas. El Canal 2 estaba haciendo una cobertura en el Centro de Insumos para la Salud de Managua. Hay una huelga de trabajadores que se están quejando por la pérdida de medicamentos y además de eso reclamando algunas mejoras laborales. El periodista Edgardo Trejos estaba haciendo una entrevista al dirigente de los trabajadores que ha sido despedido y de repente apareció un vehículo y lo embistió al periodista. Una camioneta que es del Centro de Insumos para la Salud lo embistió. Por suerte, el periodista Trejos no fue golpeado de gran forma, pero solamente el hecho de que haya pasado un vehículo cerca de él golpeándolo es condenable, porque se está atentando contra la vida de una persona y contra la vida de un periodista, que lo que está haciendo es su trabajo de buscar las fuentes relacionadas con la nota que está haciendo y que quiere presentar a la población nicaragüense sobre un tema delicado que es la pérdida de medicamentos. Hay mucho malestar, parece, en el CIPS, que es el Centro de Insumos para la Salud, pero no podemos llegar a esos extremos de que los periodistas son los culpables de esto y como los periodistas andan buscando información, vamos contra los periodistas. Condenamos este hecho y mandamos un abrazo a Edgardo, que creemos debe hacer su trabajo siempre independientemente de esto, pero también debería la policía de preguntar quién fue el que hizo esto. Porque se atentó contra la vida de alguien, echarle el vehículo a alguien es atentar contra la vida de alguien. Así que condenamos este hecho. Y por último, cerramos con el Mundial, un partido entre entre Argentina y Holanda, bastante aburrido, diría yo, ¿verdad? Argentina pasa a la final, creo yo que tiene elementos para defenderse, no sé si para ganar, pero ojalá y que le haga la fuerza a los alemanes que tienen un equipo muy compacto. Messi no funciona, como lo hemos visto, con una magia
impresionante en los clubes como el Barcelona, pero en la selección le falta, le queda grande. Ayer Mascherano fue el jugador del partido, ¿verdad? Cubriendo a Robben y además quitándole esa ofensiva que tenía Van Persie. Estaba jugando Van Persie, no se sabe, no se vio por ninguna parte en el estadio. No saben si llegó al estadio Van Persie ayer los holandeses. Se quedaron y van a disputar con Brasil el tercero y cuarto lugar. Vamos a ver esta final de América Latina contra Europa otra vez. Vamos a ver dónde se queda la copa. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos hablando con el investigador social Manuel Ortega Heck. Estaremos acá en el 23, el mañanero. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y amigos oyentes. Gracias a quienes nos van siguiendo a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Mundial, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Y a quienes nos siguen a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, ustedes pueden participar del programa 2270-9887, 2270-0546, o pueden mandar mensajería de texto al 8588-2912. Les decía desde la pausa, vamos a conversar esta mañana con el investigador social catedrático Manuel Ortega Heck sobre el impacto social que podría tener el tema del canal interoceánico luego de trazada la ruta que nos ha informado la empresa HKND y la Comisión del Gran Canal. Doctor Ortega Heck, bienvenido a Café con Vos, gracias por acompañarnos. La primera pregunta de siempre para nuestros invitados, ¿cómo le gusta el café? El café me gusta calientito y sin azúcar. Sin azúcar, aquí se lo vemos con azúcar, ¿verdad? Yo sé. Ah, bueno, pues. Pero aún así sabe bien, aún así sabe bien, ¿no? Pero yo normalmente lo tomo sin azúcar y eso le queda con el sabor prácticamente natural del café. No se le quita, no se le quita lo puro, como diríamos. Exactamente. Pues a nosotros nos gusta con vos, por eso lo invitamos a que viniera para acá a hablar con nosotros. Doctor, luego de conocer la ruta del canal interoceánico, ¿cuáles son sus primeras impresiones? Porque ha generado mucha controversia y hay quienes dicen, hombre, ahora tengo más dudas que antes. Cuando se conociera la ruta, uno suponía que iba a haber un poco más de claridad, pero hay quienes dicen, ahora hay más dudas que antes. ¿Usted cómo lo ve? Bien, yo creo que de una u otra manera resulta positivo que se haya definido ya una ruta, porque teniendo 4 o 5 rutas pendientes, la zozobra en poblaciones, en los territorios que se sentía que podía ser afectada, se reduce. Y hay mucha inquietud, incluso en las comunidades que hoy van a ser afectadas, evidentemente hay inquietud. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, yo creo que no tenemos todavía toda la información. El tema sobre el canal ha sido un tema que ha generado suspicacias y yo diría polémicas a veces innecesarias porque no se ha procedido con la concesión misma, desde la concesión, con toda la información necesaria para que los ciudadanos y más aún los expertos, digamos, puedan tener elementos que les permitan opinar, digamos, con base, ¿no? Entonces, la información del día de ayer, o de anteayer, es una información de divulgación, pero por ejemplo los expertos y los científicos ya están pronunciándose y diciendo, bueno, está bien, ahí hay información, pero esa información es absolutamente insuficiente para dar las opiniones serias del caso, ¿no? Porque en el mundo de la ciencia, en el mundo de la técnica, lo que cuenta no es la fe, no es que yo te creo a vos y entonces esto va a salir bien, ¿verdad? Lo que cuenta en la ciencia son las pruebas, el pasar las pruebas de los científicos,
si yo hago un estudio y yo me dedico a eso, a investigación, yo tengo que explicar a la comunidad científica de dónde vienen mis hallazgos, por qué esos hallazgos y no otros, y pasar la prueba de la revisión de otros científicos que digan, sí, mira, lo que él dice es correcto por esto y esto y esto, y la metodología es correcta, y la forma en que se hizo bien. En ese sentido, entonces, el tema del canal, más allá de la información que se virtió este lunes, nosotros estamos solicitando a algunos expertos y científicos de este país y algunos que podrían llamarse personas interesadas, digamos, en el tema, y hoy la reunión del COSEP es precisamente para eso, para pedir más información, y lo han dicho con toda claridad, lo cual está indicando que no solamente este sector de científicos, etcétera, o de especialistas, considera que la información no es suficiente, sino el mismo sector privado, que es gran aliado del gobierno, está demandando también información porque considera que la información es insuficiente. En este sentido, entonces, nosotros creemos que los estudios completos que sirvieron de base para tomar esta decisión deben de ser puestos a disposición de especialistas. Al gobierno le interesaría, le debería de interesar, el que especialistas independientes a la empresa que hizo los estudios, ¿no?, pudieran dar su opinión sobre los resultados del estudio. Yo creo que al país le interesa también. En este sentido, entonces, nosotros creemos que la información que se dio es información, bueno, que ayuda a tener un poco más de idea de cómo sigue, en qué estado está actualmente el proceso para tomar la decisión sobre el canal, pero creemos que sigue siendo información insuficiente e incluso en algún momento, porque no hay la suficiente información, aparecen elementos aparentemente contradictorios en la información. Por ejemplo, el Centro Humboldt señalaba muy claramente cómo la Ruta 3 se descartó por afectar la bahía de Bluefields, el humedal de la bahía de Bluefields, y afectar comunidades indígenas. Y entonces se escogió la Ruta 4, pero resulta que el Centro Humboldt dice que la Ruta 4 tiene exactamente los mismos problemas. ¿Por qué? Porque se afecta el humedal de San Miguelito y se afecta a la comunidad de Bancucup, que está exactamente en el Pico del Águila, una comunidad indígena rama, ¿no? Entonces, bueno, esto es aparentemente contradictorio. No tenemos toda la información de por qué esto y qué significa el que se tome una decisión como esta sin tomar en cuenta que para descartar otra, si había exactamente las mismas razones por las cuales se descartó, son las que están ahora tomadas en cuenta en el otro caso, ¿no? Decía ayer Camilo Lara acá en Café con Vos que en el caso de la Ruta 4, ¿verdad? En el caso de los humedales de San Miguelito, decía, bueno, hay quienes están preocupados por los humedales, sin embargo, el manejo que se le ha dado hasta este momento a esos humedales no son los más adecuados y que con la puesta en marcha del canal y con la ruta más bien se le va a dar un tratamiento de una mejor forma a esos sitios y a esas áreas protegidas que han estado prácticamente en el olvido de acuerdo a la visión que él tiene. Sí, mira, yo no soy ambientalista, yo soy sociólogo y veo el tema ambiental como un tema fundamental para la convivencia humana, para la convivencia social. En este sentido, yo me voy a lo que dicen los especialistas. Los especialistas lo que dicen es que hay en Nicaragua una serie de humedales que están registrados a nivel mundial como humedales de enorme impacto, no solamente para Nicaragua, sino para el área centroamericana y para el mundo. Dentro de esos humedales está el de Bluefield, que ya hablamos, pero también está San Miguelito, que tiene exactamente las mismas características. Están registrados como humedales de alto impacto y que deberían de ser mantenidos con los elementos básicos del caso para que jueguen la función que juegan en el equilibrio del medio ambiente y de la diversidad. Sin embargo, el hecho de que en algún momento podamos encontrar que no ha habido el cuidado adecuado de los humedales, ¿verdad?, no significa necesariamente que nosotros podamos muy rápidamente atentar con un megaproyecto sobre un ámbito de eso. Creo que lo que hay que hacer es
generar el cuidado necesario. Si los estudios del canal nos alertan alrededor de que hay humedales o áreas de biodiversidad que están amenazadas o en peligro, lo que tenemos que hacer es buscar generar los cuidados del caso para garantizar de que no se deterioren a niveles irreversibles. Y ese es un poco lo que hay que hacer. Y en la construcción del canal está siendo vista actualmente como, por los voceros del gobierno, como la solución a una serie de problemas, ¿no? Desde los problemas sociales hasta los problemas ambientales. Nosotros no tenemos los elementos suficientes, no se han estudiado, o si se han estudiado, los resultados no están a disposición pública, ¿no? De cuáles van a ser los efectos ecológicos. Hay algunos evidentes, pero yo creo que hay algunos otros que son invisibles. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de la represa de las Tres Gargantas en China, que es la obra ingeniera más grande del mundo, en esa represa los ambientalistas independientes señalaron al gobierno chino antes de la construcción de la represa que iba a haber una serie de efectos irreversibles y sumamente negativos si allí se construía la represa. El gobierno no hizo caso a esto, construyó la represa y no pasaron más de 2 años cuando hubo una serie de impactos enormes, que fueron incluso más allá de los impactos visibles que se habían previsto anteriormente. Por ejemplo, en la zona hubo una sequía, que fue la sequía más grande que había ocurrido en los últimos 50 años en China. ¿Por qué? Porque la represa había cambiado totalmente el microclima de toda la zona, y esta es una represa inmensa, gigantesca, ¿no? Tan gigantesca que en algún momento los materiales que sirvieron para hacerla se encarecieron en el mundo por la demanda que hizo China de acero, por ejemplo, ¿no? Discúlpeme interrumpirle un momento, doctor, tenemos una llamada telefónica. Aló. Perfecto. Miren, 3 preguntas rapiditas. La primera, hay 4 proyectos que han quedado en el aire. Uno de ellos, el proyecto hacia la carretera a Puerto Cabeza. Segundo, la refinería. Tercero, la carretera que va a Villa León. Este sería el cuarto ya en fila. Primera pregunta. Segunda, mire, si ya tienen ellos sabido qué cantidad de tonelaje de carga va a pasar, ya saben ellos cuánto se va a recibir anualmente en concepto de pago por eso. ¿Por qué 100 millones nos parece una dádiva? Tercero, si ellos ya tienen definido la ruta, o que no la definieran, ya el inversionista sabe cuánto es el total del monto, 40.000 o 50.000 millones. Ya ellos no tienen que esperar por aquí pasa, por donde pasa, ni nada. Simplemente a estas alturas ya deben de saber ellos que hay un canal que se va a hacer y que se va a invertir tanto. Yo, Estados Unidos, Rusia, China, voy a invertir tanto, y hasta la vez no hay nada de eso. Entonces son 3 preguntas que quedan en el aire, todavía peor después de la última. Gracias y ojalá su respuesta pues sea... Gracias por su llamada. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos televidentes y amigos oyentes. Cuando volvamos, el doctor Ortega comentará las preguntas del amigo y seguiremos hablando más sobre el impacto social que puede tener la ruta del canal en Nicaragua. Disfruta de Café con Vos. ¿Quieres dejar de drogarte y no puedes? Nosotros podemos ayudarte. Llama a nuestra línea de ayuda y asiste a nuestras reuniones. Te estamos esperando para dejar de usar drogas. Narcóticos Anónimos. Funciona. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio!
todos somos iguales ante la ley, a dignidad y derecho. No se discrimina a ninguna persona por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Sí, indiscutiblemente estaremos acá, en el 23, el mañanero. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Gracias por seguir en sintonía nuestra. Usted puede participar del Saborcito de la Mañana Café con Vos 2270-9887, 2270-0546 o mandando mensajería de texto al 85-88-29-12. Estamos conversando esta mañana con el doctor Manuel Ortega Heck, investigador social y catedrático, sobre el impacto que puede tener la ruta del canal anunciada por HKND esta semana. Tenemos otra llamada telefónica. Aló. Buenos días, don Luis. Buenos días. Buenos días, don Alfonso. Buenos días al doctor Ortega. Hombre, qué gusto da ver a profesionales como el señor Ortega explicando con calma, que se le inflame la yugular como a los políticos, diciendo las cosas desde un punto de vista científico y serio. Da gusto, porque de eso se trata, Luis. Es que esto no es un juego, esto no es una venta de enchiladas la que se está tratando de poner. Es una cosa seria que nuestro país va a tener grandes beneficios y serios problemas, pues, porque eso no podemos obviar. Entonces yo quería, todo respeto, plantear al doctor Ortega lo siguiente. Se habla de biodiversidad. ¿Cuántas personas en Nicaragua saben lo que es biodiversidad? Se habla de humedales. ¿Cuántas personas en Nicaragua saben lo que son los humedales? Le ruego que para todas las personas que estarían interesadas en definir esos términos, nos diera una explicación para nosotros estar bien claros de a qué estamos apostando, qué estamos perdiendo, qué estamos ganando, los costos, beneficios. Esas cosas nos interesan y lo saludo y me gusta su manera de plantear las cosas. Gracias, Luis. Gracias, don Alfonso. Doctor, varias cuestiones en el camino, ¿verdad? Proyectos pendientes, decía el amigo antes de la pausa, que están inconclusos, y otras inquietudes como las de don Alfonso. Sí, yo creo que esas preguntas deberían de dirigirse directamente al gobierno, es decir, pero yo agregaría algo más, pues está en cuestionamiento Tumarín, ¿verdad? Y hay toda una serie de circunstancias que en determinado momento se cruzan para explicar o no lo que está pasando. Yo no tengo la información adecuada para hablar de cuál es la situación de cada proyecto. Estamos viendo de que en general hay retrasos enormes con relación a algunos de estos proyectos y hay una lista de megaproyectos incluso que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, algunos de los cuales ni siquiera han iniciado. Por lo tanto, hay toda una proyección del gobierno en términos de que el país, y esto me parece tal vez lo más importante de todo, se va a desarrollar a partir de megaproyectos. Es decir, no son los pequeños proyectos, no son los proyectos cotidianos en la mentalidad del gobierno los que van a desarrollar el país, sino estos grandes proyectos que van a traer el desarrollo de forma rápida, ¿no? Esta es una mentalidad que está en toda América Latina, ahorita en todos los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, y se ha desatado un enorme proceso de lo que se llama el extractivismo, es decir, en muchos de los países han entrado las compañías mineras, las compañías petroleras, etcétera, y están afectando fuertemente en muchos casos el medio ambiente. Sin embargo, la justificación ha sido que el desarrollo tiene sus costos y que, bueno, ese es uno de los costos que hay que pagar por el desarrollo, etcétera. Los peligros de eso ya se están viendo en algunos casos y es de que podamos tener
un auge temporal momentáneo que genere empleo, que genere algún nivel de ingreso, ¿no? Pero que posteriormente se nos convierta en mayor pobreza porque agotamos los recursos. Por ejemplo, las compañías mineras con toda la tecnología actual llegan a los territorios y saben que en 5 o 6 años, dependiendo del tamaño de la veta, se habrá terminado totalmente la rentabilidad de la veta donde están. Eso significa, por lo tanto, que para ellos es importante trabajar 5 años y después que pase con la población local, etc. No importa, eso es lo de menos. Problema, ¿no? Eso es lo de menos. Discúlpeme, doctor, lo interrumpo un momento porque tenemos otra llamada. Vamos a ir despejando un poquito a poquito la llamada. Aló. Aló. Sí. Yo quiero felicitar al gobierno por su proyecto que trae aquí en Nicaragua. Pero hay que tomar con bastante responsabilidad sobre los recursos naturales que hay aquí en Nicaragua y como yo como nicaragüense tenemos que tomar la cosa en serio, no irlo por los beneficios económicos. Gracias por su llamada, gracias por su comentario, doctor. Bien, en este sentido entonces hay una mentalidad común en América Latina ahorita, que es una mentalidad que de una u otra manera piensa el desarrollo de forma rápida, a veces no importando cuáles pueden ser las consecuencias ecológicas. Y esas consecuencias, y aquí voy al tema sobre los humedales y la biodiversidad que se hablaba. Que decía don Alfonso, no mucha gente sabe qué cosa es esto, qué costo tiene. La ciencia actualmente ha avanzado enormemente para decirnos que los seres humanos somos parte, y no somos los únicos, sino que somos parte de un equilibrio que se establece en el mundo, en la naturaleza, y que ese equilibrio está determinado por la existencia de otras especies. A veces uno no se da cuenta, pero el hecho de que exista un determinado insecto en determinado lugar permite que ese insecto se coma, por ejemplo, hormigas que si no proliferarían demasiado y crearían problemas a los cultivos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es decir, hay un equilibrio normalmente en los ecosistemas que se llaman, es decir, en los hábitats en donde se encuentran estas especies que son fundamentales para el hombre. Cuando se producen cambios en ese ecosistema, ¿no?, se desequilibra el equilibrio establecido por la convivencia de esas especies, y eso tiene repercusiones en la vida humana. Puede ser que haya problemas en los cultivos, puede ser que haya problemas en el guarde de las cosechas, etc. En Nicaragua, por ejemplo, en las zonas del Atlántico, sabemos que casi anualmente, ¿no?, hay una plaga extraordinaria de ratas, y esas plagas extraordinarias de ratas responden a momentos en donde el equilibrio se rompió. Incluso en la experiencia cotidiana nosotros sabemos que en Managua mismo, en mi casa por ejemplo, yo sé que en la época de invierno voy a tener más ratas buscando entrar a la casa, por la inundación, etcétera, que provoca un desequilibrio, ¿no?, y que hace que el alimento escasee, etcétera, etcétera, que los hábitats se inunden, etcétera, y eso crea repercusiones. Bueno, cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de todas esas especies que conviven con los seres humanos, ¿no?, que pueden ser especies animales, especies vegetales, etcétera, ¿no?, y que aves, especies marinas, etcétera, y que de una u otra manera nos ayudan a mantener un equilibrio y a tener la posibilidad de que el ser humano sobreviva, ¿no? Cuando hablamos de los humedales, hablamos de uno de los efectos importantes de la naturaleza, entre otras cosas, para mantener, además de las especies, son, para llamarlo de una forma sencilla, pantanos, por ejemplo, ¿no? Los pantanos, en la zona del Atlántico tenemos bastantes, que entre otras cosas sirven para mantener los equilibrios sobre el agua, porque infiltran el agua, y esa agua infiltrada después aparece como agua potable o llega al lago o llega a los ríos y nos permite a nosotros sobrevivir. Las especies, tanto acuáticas como terrestres, etcétera, encuentran también en los humedales lugares para
reproducirse, etcétera, y esas especies, como hemos dicho, también influyen en la vida humana. Tenemos otra llamada, doctor, disculpen que lo interrumpa. Aló. Muy buenos días. Sí. Doctor, quería preguntarle al aspecto social, ¿verdad? Que me parece que esa es su especialidad. De darse el canal, ¿cuál sería el impacto en el aspecto social, cultural, económico? ¿Cómo vislumbra usted, digamos, la situación de Nicaragua con un canal de esa magnitud? Es decir, estamos hablando de transferencia tecnológica, estamos hablando de transcultura, estamos hablando de diferentes aspectos, ¿verdad? Económicos. Entonces, todo ese marabano de cosas que se generaría, pues, ¿cómo visualiza usted la situación social de Nicaragua? ¿Cómo se convertiría? ¿Cómo la visualizaría? Muchas gracias. Gracias por su llamada, doctor. Bien, gracias por la llamada, porque de alguna manera vuelve a centrar el tema en lo que efectivamente es tu trabajo yo, ¿no? Primero, yo creo que el canal va a tener un enorme impacto en los territorios, sobre todo en los territorios, un impacto directo en los territorios en donde vamos a tener la franja, digamos, que atraviesa el país como parte de la intervención por el canal. El impacto en los territorios puede tener efectos, como ya señalamos, en la biodiversidad y puede tener efectos también en los recursos hídricos, es decir, en la disposición del agua. Y esos impactos son los primeros efectos que podríamos tener en los seres humanos, es decir, los efectos sociales. El primer impacto es que cualquier desequilibrio que se produzca en la naturaleza, eso va a tener repercusión en nosotros. Yo explicaba el caso de China, en donde esta enorme represa de las Tres Gargantas produjo un cambio de clima completo en todos los alrededores, en un área de impacto muy grande del proyecto, de tal manera que eso generó después problemas de falta de agua en la zona para que la gente tomara agua, tuvo problemas en la irrigación para producir, tuvo problemas en la pesca, etcétera. Es decir, hubo una serie de impactos, ¿no?, que en algún momento incluso estuvieron invisibles porque no se previeron y que impactaron socialmente. Entonces, la primera cosa que hay que tomar en cuenta, cualquier intervención en la naturaleza, en los recursos, ¿no?, puede tener impactos indeseables en las sociedades, en los seres humanos. La segunda cosa, vamos a tener impactos también, indudablemente, en estos territorios. Se hablaba, por ejemplo, de que se estima ahora mucho más, diría yo, seriamente, que habría alrededor de unas 50.000 personas trabajando en las obras del canal. Estas 50.000 personas significan la invasión, una migración interna, ¿no?, muy fuerte. Vamos a tener incluso probablemente gente de otras nacionalidades, no solamente chinos. 50.000 de inicio y 200.000 después, hablaron. Así es, pero digamos eso estaría en una concentración urbana, digamos, sí. Pero alrededor de la ruta tendríamos una cantidad enorme de personas, ¿no?, invadiendo pequeñas comunidades que no están diseñadas para recibir una migración tan fuerte en periodos tan cortos. Eso va a ser otro efecto, y es el tema de la convivencia social, pero además el resolver los problemas de abastecimientos, etcétera, que requiere esa población nueva ubicada en esos lugares de trabajo. Hay un tercer elemento, y es el tema del empleo, que es el tema que aparece en las encuestas como el tema fundamental por el cual la gente valora muy positivamente la posibilidad del canal. Y es de que se dice que el canal va a generar pleno empleo, por un lado, y por otro lado va a mejorar, por lo tanto, los ingresos de la población. 7 de cada 10 nicaragüenses, según el Barómetro de las Américas. Exactamente. Recordemos que nosotros seguimos siendo el país con Haití más pobre del continente, por lo tanto la expectativa de empleo y mejorar ingresos es una expectativa muy fuerte, y la venta que ha hecho el gobierno y sus voceros del proyecto lo que nos dicen es que ese problema del empleo y de los ingresos va a desaparecer, ¿no? Recordemos que antes ya tuvimos una promesa de esas cuando para la campaña del 2006 nos dijeron que íbamos a tener desempleo cero, ¿verdad? Y realmente tenemos desempleo cero
relativamente, pero además de relativamente, está siendo resuelto por la migración, porque la gente se va fuera del país a tener empleo en otro lado para poder sobrevivir. Solo interrumpo por este mensaje que tengo en el 85 88 29 12, que a propósito de eso dice: el canal será tema de campaña para el 2016. Nunca habrá canal sin otras cosas que ya se están haciendo en nombre del canal, que suena a muchos dólares. Dice acá un amigo o amiga que nos dice: los escucho por la radio. Gracias. Así es. Entonces, yo continúo con esta idea del tema y la expectativa sobre el empleo. Primero, lo que hay que decir es que aquí se generó una ilusión falsa de que iba a haber 1 millón de empleos. Esa fue la venta que hubo hasta antes de esta última comparecencia. 2 millones se hablaron incluso. Hasta 2 millones se habló. Entonces no iba a haber gente pues para trabajar en el canal, y entonces probablemente íbamos a tener una invasión de gente de otros lados para poder hacerlo. Pero eso, como se ha dicho ya, era tener en mente cómo se hacían los canales en el siglo XIX, que era pico y pala. Pues hoy, con la alta tecnología, eso no tiene nada que ver, y ya este último cálculo habla de 50.000 personas. Pero la otra cosa más importante que eso es el hecho de que la fuerza de trabajo requerida es fuerza con unos altos niveles de calificación que no tenemos en el país. En este sentido, lo que el canal abriría son oportunidades de empleo, pero no necesariamente todos los desempleados de este país tendrían la posibilidad de llenar los requisitos para emplearse en esos puestos de trabajo. Por lo tanto, ese es otro elemento importante. Ahí habría un impacto social, en el sentido de que probablemente estaríamos abriendo unos puestos de trabajo para profesionales calificados que todavía no tenemos en el país, y que las universidades en este momento están precisamente intentando preparar en ese ámbito. Y lo decía el presidente de la Cámara de la Construcción, doctor: no tenemos la capacidad ni siquiera para comenzar en diciembre, sino que algunas obras preliminares relacionadas con campamentos para trabajadores. Exactamente. Y la otra cosa, el otro impacto social que yo veo es que estas obras están vinculadas a determinados sectores. Es decir, el canal interoceánico está visto como un gran proyecto, un megaproyecto que va a funcionar de forma aislada del resto de la economía, en el sentido de que vamos a tener lo que se llama una economía de enclave, es decir, una actividad económica muy tecnológica, muy desarrollada, digamos, ¿no?, en un sector del país que va a estar conviviendo con una economía como la que tenemos actualmente, que es una economía con muchísimos problemas de productividad, con atraso tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo que nos puede generar es mucho mayor desigualdad en el país. Los grupos vinculados a la actividad canalera, ¿no?, son grupos a los que les va a ir bien, pero los grupos no vinculados a la actividad canalera van a tener problemas. Más aún, los economistas han hablado, y no solamente economistas críticos e independientes, sino que UNIDES mismo, por ejemplo, ellos plantean que el peligro de una inversión tan grande como es en el país, desde el punto de vista económico, es generar lo que se llama la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es básicamente de que una inversión tan fuerte en dólares estaría entrando al país. Eso obligaría, por la invasión de divisas, a revaluar el Córdoba, y eso encarecería todos los productos, encarecería la fuerza de trabajo momentáneamente, encarecería las exportaciones y haría que los sectores exportadores actualmente fueran incompetitivos, etcétera, etcétera. Eso ya ha pasado en otros contextos, y cuando los economistas hablan de esto no lo están inventando, están hablando de experiencias concretas. El caso, por ejemplo, de Venezuela, que nos resulta tan cercana. El problema del petróleo, entre otras cosas, generó enfermedad holandesa, o el caso del café en Colombia, y otros casos como en Brasil. Pero digamos, si se produce la enfermedad holandesa, lo que vamos a tener es precisamente eso. Actividades vinculadas al canal les va a ir bien, pero las otras actividades van a tener efectos enormes, y esto va a provocar problemas sociales también en el país, que deben de preverse. Es decir, cuando se habla de estas cosas, no se está buscando ponerle zancadillas si es que este fuera un proyecto viable, ¿no?,
a un proyecto de desarrollo en el país, no se trata de eso. Se trata de que pensemos con seriedad, ¿no? Y preveamos, y para eso son los estudios de factibilidad, cuáles pueden ser los impactos negativos que pudiera tener una obra como esta, con la finalidad de tomar medidas de antemano. Por ejemplo, bueno, tenemos amenaza de una mayor desigualdad en el país. ¿Cuáles son las medidas que se prevén de redistribución de riqueza y de oportunidades para evitar esto? Ese es un tema que debería estar ahí. Pero además no es solamente hablar de un discurso, sino presentar las cifras exactas, en qué consiste el problema, cuánto lo calculan, cuánto significa que costarían esas medidas y de dónde va a salir ese recurso. Porque la otra ilusión que hasta ahora aparece, si uno se atiene a lo del canal, es de que los recursos provenientes del canal, al menos durante bastantes años, van a ser exiguos. Se está hablando de 1% una vez construido el canal anualmente y de 100 millones de dólares por 10 años. Por lo tanto, yo veo que ahí se están haciendo una serie de ofertas sobre los recursos del canal. Se dice que vamos a resolver Pozahual, se dice que vamos a el Gran Lago más bien va a estar mejor tratado. Mejor tratado, se dice que ya no vamos a tener desempleo, se dicen muchas cosas. Pero en realidad, si uno al menos se atiene a lo que está en la concesión, en la ley de concesión, los ingresos que va a tener Nicaragua son esos, y los va a tener durante bastantes años, hasta que Nicaragua no tenga el control de esos ingresos. Eso es lo que está en la ley. No hay más cosas, que yo al menos no he visto más cosas que estén en la ley. Por lo tanto, cuando se habla que el canal es la panacea para resolver una serie de cosas y que de ahí van a venir los ingresos para toda una serie de problemas pendientes en el país, yo creo que hay que verlo con detenimiento, porque hasta ahora lo que está en la concesión, en la ley como tal, no da para eso, ¿verdad? Doctor Manuel Ortega G., gracias por habernos acompañado en Café con Voz. Interesante la disertación del doctor, que son puntos que deberían de tocarse de manera integral, un enfoque integral, porque si bien es cierto que el canal, si se hace, podría tener beneficios para el país, el doctor nos ha dicho aquí otras cosas que deben de pensarse y de repensarse de cómo se van a responder al momento que se nos vengan encima. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias a ustedes, amigos oyentes y televidentes, por habernos sintonizado este jueves. Nos encontramos mañana con los pequeños grandes del fútbol. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.